Ya para finalizar, entonces vamos a ver el último dispositivo que nos toca analizar, que serían los eyectores. Y vamos a ver que si bien son dispositivos que tienen un principio de funcionamiento relativamente sencillo, el diseño de este tipo de dispositivos ya no es algo tan sencillo, no es algo que podamos analizar desde el punto de vista termodinámico, por lo cual vamos a ver cuáles son esas limitaciones con las cuales nos encontramos. Primeramente hay que saber cuál es la función de un eyector. La función de un eyector es, y recalco y es bastante importante que siempre se entienda esto, la función es la de comprimir gases o vapores de una presión baja a una presión mayor. Es decir, si la pregunta es, ¿qué hace un eyector? Lo único que hace es comprimir desde una presión inferior a una presión mayor. Vamos a ver que durante el proceso ocurren cambios de velocidades, transferencia de cantidad de movimiento, etcétera, etcétera, pero el principio de funcionamiento, o sea, la función que debe cumplir es la de comprimir gases o vapores, no la de aumentar velocidad como normalmente, no sé por qué motivo, siempre eh, se tiene esa idea al final. Vamos a tratar de ver que no es realmente esa la idea. Algunas características es que son baratos si se utiliza otro gas como fluido impulsor en este caso, y los costos de mantenimiento también son bajos. En este caso, no solamente es aplicable de repente a gases o a vapores, sino también se puede utilizar, por ejemplo, algún fluido para impulsar, en este caso comprimir, en este caso mejor dicho, un líquido, que es lo que ocurre en muchas de las calderas que tienen, digamos, un eyector como un dispositivo auxiliar para que se pueda alimentar, en este caso, agua a la caldera. Normalmente el agua que se alimenta, una caldera se alimenta mediante alguna bomba, y esa bomba efectivamente depende de la corriente eléctrica para utilizar la energía, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasa si la corriente eléctrica en este caso se va y no tendríamos una bomba que en este caso pueda alimentar, en este caso nuestra caldera, ¿verdad? Pero si nuestra caldera ya está en funcionamiento, quiere decir que esa caldera ya está produciendo vapor. Ese vapor se puede utilizar para un eyector de manera que ese vapor permita o pueda en este caso aumentar la presión de manera a poder movilizar en este caso o impulsar o llevar desde una presión inferior a una presión mayor el líquido que en este caso yo quiera seguir alimentando a la caldera para que eso pueda seguir funcionando, ¿verdad? Evidentemente no voy a alimentar todo el vapor que está saliendo porque el vapor que estoy utilizando para algún otro fin, ¿verdad? Pero una parte de eso podemos desviar para utilizarlo en un eyector y de esa manera alimentar en este caso nuestra agua a la caldera. Creo que esto es algo que van a ver probablemente cuando lleguen a alguno de los laboratorios en donde utilicen la caldera, y si es que tienen la posibilidad, es bueno que de alguna manera vean para recordar esto que estamos viendo ahora. Bueno, a continuación lo que vamos a ver sería entonces qué es o cómo funciona en este caso un eyector. Un eyector en sí es una combinación de lo que vemos acá. Es una combinación de una tobera interna, que es esta que estoy marcando acá, que como podemos ver de qué tipo es. Es una tobera convergente en esta sección, hasta acá llegará a la garganta, y es divergente en esta sección. Es decir, tenemos una tobera interna, convergente, divergente. Por esta tobera interna va a pasar nuestro fluido impulsor, quiere decir que esto es el fluido en este caso que va a permitir que ocurra ese aumento de presión que nosotros estamos queriendo. ¿En dónde? En nuestra tobera externa, que sería esta que estoy marcando acá, que como podemos ver también es una tobera convergente. Acá sería nuestra garganta y acá sería divergente, ¿verdad? Entonces, yo ya sé por lo que vimos, o sea, ya sabemos por lo que vimos en toberas, cuál debe ser la condición que se debe dar para que, si lo que yo quiero acá a la salida es aumentar la presión, si aumento la presión ya sabemos que tiene que disminuir la velocidad. ¿Cuál es la condición de flujo que se tiene que dar acá en la garganta o acá a la salida de la garganta para que ocurra esto? ¿Sí?
Recordaremos que tenemos dos tipos de funcionamiento de las toberas dependiendo si el flujo era subsónico o si el flujo era supersónico. Entonces, el diseño de esto es tal que nuestro fluido impulsor que va a atravesar nuestra tobera convergente divergente se diseñe de manera que la salida de la velocidad que tenemos acá sea mayor que la velocidad del sonido. ¿Sí? Es decir, nuestro flujo que vamos a estar sacando acá, digamos, sería un flujo supersónico, lo que está saliendo acá de nuestro fluido impulsor. ¿Qué es lo que hace ese fluido impulsor cuando está saliendo? Con el fluido que inicialmente está acá, en nuestra tubera externa, digamos, se mezclan. Entonces, como lo que está en la tobera externa está a una menor velocidad, o incluso puede ser que esté quieto, ocurre una transferencia de cantidad de movimiento, como ya saben por fenómenos, debido a que va a haber una diferencia de velocidades, un perfil de velocidad, etcétera. Entonces, esa transferencia de cantidad de movimiento se da de tal manera que el diseño de esto permite que luego de la mezcla esto siga siendo o se siga comportando de esta manera que está acá. ¿Sí? Es decir, vamos a seguir teniendo un flujo supersónico a la salida luego de la mezcla en esta sección. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a estar diciendo o lo que tenemos acá es un flujo supersónico que va a estar ingresando en una tobera de qué tipo inicialmente convergente. Entonces, un flujo supersónico que atraviesa una tobera convergente, ¿qué tipo de comportamiento tenía? Tenía el comportamiento de que, por un lado, la dA de x disminuye, es decir, esto va haciéndose un poquitito, la sección transversal va, en este caso, reduciéndose, la velocidad también disminuye y la presión aumenta. Sí, ese era el comportamiento de cualquier, en este caso, tobera convergente supersónica. Entonces, si esto sale en condiciones supersónicas, quiere decir que la velocidad va a ir disminuyendo hasta, en este caso, dependiendo del diseño que tengamos, en la garganta, si esto es nuestra garganta, tendríamos en este punto que la velocidad va a ser igual a la velocidad del sonido y probablemente eso caiga de vuelta en cuestiones infinitesimales luego de pasar por la garganta. Entonces tendríamos un flujo subsónico en una tobera divergente. Entonces el comportamiento de un flujo subsónico en una tobera divergente era sencillamente el siguiente, que la variación del área era mayor, esto aumenta, la velocidad sigue disminuyendo y la presión en este caso sigue aumentando. De manera que esto y esto es lo que básicamente nosotros queremos lograr con nuestro eyector. ¿Está? Bueno, entonces, sencillamente eso. El principio de funcionamiento es básicamente esa combinación de ambas toberas, convergente y divergente, en condiciones de trabajo, digamos, supersónica para nuestra tobera impulsora. Luego de la mezcla sigue siendo un flujo supersónico, haciendo que la velocidad se reduzca hasta llegar a la garganta, y cualquier reducción adicional implicaría que estaríamos trabajando con una tobera divergente subsónica, en donde efectivamente también vamos a seguir aumentando la presión y reduciendo la velocidad. ¿Está? Entonces sería un menor, igual a la velocidad del sonido, y después sería un menor que la velocidad del sonido. Bueno, entonces con esto sí terminamos nuestro contenido correspondiente a la primera unidad. La bibliografía que utilizamos en este caso para esta unidad es el Smith, que es el que ya conocemos,
por un lado, y por otro lado el Yunus Engel, que también mencionamos en algún punto, eh, que era útil para algunas de las deducciones que vimos. Entonces, es recomendable que lean principalmente del Smith, que es el libro base en este caso, de donde la mayor parte de la información obtuvimos, pero también es recomendable leer y complementar esa información con lo que tenemos en el Yunus Engel. ¿Está? Bueno, entonces con esto sí finalizamos nuestra primera unidad y ahora pasamos ya a nuestra unidad 2 de nuestro programa.